Buenas noches, bienvenidos a esta reunión de hoy, martes. Vamos a orar para ponerle en las manos del Señor y que nos lleve de la mano para entender lo que quiere enseñarnos hoy y para que quede grabado en nuestros corazones. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos delante de ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has venido a sanar a los enfermos, tanto físicos como enfermos o quebrantados de corazón, su alma, que están angustiados, están ansiosos. Señor, gracias porque también nos estás enseñando el camino a seguir para llegar. Tú eres el camino para llegar al Padre, pero siguiéndote a ti, Señor, porque tú eres nuestro pastor y sabemos que nada nos faltará. Señor, venimos delante de ti por ese alimento, por esos pastos verdes y aguas de reposo que tú has preparado para nosotros hoy, Señor. Por adelantado te damos las gracias, Señor, porque sabemos que será suculento este manjar que has preparado. En el nombre de Jesucristo, gracias por haber ungido a Sergio para traernos ese mensaje, esa enseñanza el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, Sergio, por favor. Buenas noches. Es un privilegio estar una vez más para compartir la palabra que el Señor nos quiere dar el día de hoy. Y vamos a continuar con el estudio que habíamos empezado la semana pasada. Y estoy teniendo un poquito de problemas con la computadora porque está lenta. Tuvo una actualización por aquí y normalmente me sucede eso. Bien, creo que ya estamos. Sí, ya estoy completa la pregunta. Muy bien. Vamos a ver la segunda parte de Creciendo en la Gracia. La semana pasada vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recordamos los dos pactos que Dios ha hecho con el hombre. Quizás si tomáramos en cuenta también el acuerdo, pacto que hizo el Señor con Adán, podríamos estar hablando que quizás de 3 pactos, pero vamos a considerar los dos pactos que normalmente son los que a nosotros nos han, vamos a decir, influenciado o que son los que intervienen en la vida de nosotros. El pacto de la ley que estuvimos viendo la semana pasada y que es un pacto de obras y como dijimos la vez pasada, por el cual nadie puede ser salvo, aun cuando dentro de la ley es un pacto de obras. La gracia del Señor ya se manifestaba. Pusimos como ejemplo como Nínive fue salvo porque el Señor tomó en cuenta la actitud del corazón del rey y de los habitantes que se arrepintieron y oraron, proclamaron ayuno y el Señor tuvo misericordia de ellos. Y también el pacto de la gracia, que es el que vamos a hablar en esta ocasión, y que es un pacto que es exclusivamente por fe. La semana pasada analizamos lo que ofrece y lo que no ofrece la ley para tener una comprensión un poquito más amplia, un poquito más grande. Hicimos lo que yo le llamé un análisis a la inversa de lo que no es la ley, lo que no nos puede ofrecer la ley, para poder tener un panorama un poquito más claro acerca de lo que sí ofrece y de lo que sí nos da el pacto de la gracia. Y vimos que las limitaciones de la ley es una, no puede justificar. Hablamos de que la palabra justificar es un término legal que tiene que ver con declarar libre de culpa a un acusado. Pero también tiene que ver con aplicar la ley y rigoristamente hablando en un juicio, ¿no? Entonces, finalmente se puede pensar en que en un juicio pues puede haber un culpable, una sentencia de culpable o puede haber una sentencia de inocencia. El contexto bíblico es que la justicia de Dios, la justificación de Dios es para declararlos inocentes, para librarnos de la culpa. La ley no puede dar vida, no puede vivificar el espíritu,
La ley no puede dar el Espíritu Santo, es lo que acabamos de decir. No puede perfeccionar a nada ni a nadie. Y concluimos en este primer punto de las limitaciones de la ley, que la ley informa, aclara, establece reglas, pero no nos capacita para poder ejecutar y llevar a cabo y vivir una vida conforme al 100% de esas reglas. Y no nos capacita porque la ley, aun cuando sea un pacto de obras, es una ley espiritual. Y mientras el espíritu del hombre no sea vivificado, es imposible que pueda tener una comprensión de los propósitos de Dios. La ley revela también lo que el hombre debe de hacer, porque te fija en los parámetros morales, legales, pero no te da el poder para ejecutarlo. Mientras el Espíritu Santo no obre en el corazón de una persona, difícilmente va a poder haber no se puede cumplir el propósito precisamente del Espíritu Santo, ¿no? Que es redarguir entre otros, redarguir y convencer de pecado. Entonces, pues, aun cuando la ley nos diga qué es lo que hay que hacer, no se tiene un poder para ejecutar lo que la ley nos pide. Veíamos también que la ley puede hacer algunas cosas, pero cosas como estas. La ley trae maldición. La ley trae muerte. ¿Por qué trae muerte? ¿Por qué trae maldición? Porque es imposible cumplir al 100% los requisitos que la ley establece, y escrito está que si fallas, aunque sea en uno solo, estás fallando a todos porque estás ofendiendo al que dio la ley. Por lo tanto, todo mundo vive bajo maldición al no poder cumplir la ley completamente, y al estar bajo maldición, el destino final es la muerte espiritual, la muerte eterna. La ley puede llegar a matar. Trae condenación por la misma razón. Al no cumplirla, si llegáramos al juicio, al tribunal de Dios, como dice la palabra, ¿no? Hay un tribunal de Dios, hay un tribunal divino. Ahorita quizás hagamos un comentario sobre eso. Vamos a salir condenados. Esto trae condenación. Hace que el pecado sea revelado. Si antes yo creía que lo que estaba haciendo era algo normal dentro de una cultura o dentro de una información que yo tengo, porque así son las costumbres, así se usa ahora y no hay mayor problema, no le hago mal a nadie. Pero cuando yo conozco la ley, cuando la ley me es revelada, entonces me doy cuenta de que realmente yo estoy viviendo en pecado. Entonces el pecado es revelado cuando llega el conocimiento de la ley. La ley revela el pecado y mantiene al hombre atado a eso, al pecado, a la muerte, por cuanto el hombre no tiene la capacidad de tener un cambio real en su vida, un cambio en su corazón, y tener una buena vida, una nueva vida como es la que nos dice ahora bajo el pacto de la gracia, que somos nuevas criaturas. El hombre seguirá atado al pecado y por ende a la muerte. Y finalmente la ley también tiene un propósito. El propósito de la ley es, hay un patrón de justicia, hay un patrón de conductas morales, hay un patrón de conductas espirituales que son buenas, son santas. Aquí tenemos el segundo punto. La ley nos revela la santidad y la bondad de Dios. Con todo y que la ley, al no poderse cumplir al 100%, puede traer consecuencias nefastas, totalmente mortales, destructivas. Realmente la ley en sí revela la santidad y la bondad de Dios. Y la ley nos ayuda a identificar el pecado y a revelar al hombre su condición. Al hacer esto, al identificar el pecado en nosotros y al revelar al hombre su condición,
La teoría es que el hombre podría ya estar en la condición o en la postura de tomar una decisión. ¿Continúo como sigo hasta ahorita o sigo obedeciendo, pero trato de obedecer al 100% la ley? Así que hay un propósito en la ley cuando se identifica el pecado en el que nosotros vivimos y nos revela nuestra condición de que estamos fuera de la gracia de Dios. Y finalmente la ley tiene el propósito de llevarnos a Cristo. Veíamos que Pablo decía que la ley nos ha servido como un ayo, como un instructor, para revelarnos finalmente al Señor Jesús. Bien, esto es un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver la gracia. La definición que todo el mundo conocemos, que es la definición prácticamente universal dentro de la Iglesia de Jesucristo, es recibir un favor inmerecido. Inmerecido porque realmente nuestra condición no acarrea ningún mérito. No tenemos ningún mérito, no tenemos absolutamente nada favorable delante de Dios y aún así Dios hace un acto de misericordia y ofrece una alternativa, una salvación y ofrece un cambio de vida y nos ofrece librarnos de la muerte y ofrecernos una vida eterna a aquellos que ahora, por fe, el pacto de gracia, recordemos que es un pacto de fe, ponen su fe en Cristo para ser salvos, aún sin merecerlo. Y realmente nosotros no hicimos absolutamente nada, porque no es cuestión de dinero, no es cuestión de conocimientos intelectuales, no es cuestión de experiencia, no es cuestión de absolutamente nada de lo que humanamente uno pueda saber. En algún momento vimos por ahí en unas pláticas anteriores las clases de sabiduría que existen. Y hay una sabiduría humana, terrenal, y dice el Señor que es diabólica. Entonces, realmente todo lo que nosotros podamos haber logrado en nuestra vida o lo que tengamos, realmente no delante del Señor es nada, es basura. Pablo lo decía, absolutamente todo lo que yo pueda tener lo he considerado basura. Así que realmente no tenemos ningún mérito delante del Señor para que el Señor haya tomado la decisión de ofrecernos un pacto. Y el pacto es, si ustedes creen en mi Hijo Jesús, creen en su obra, yo les doy la vida eterna. Y el mensaje de la gracia, yo creo que donde más ampliamente, más profundamente y más completamente se expresa es en el versículo mundialmente conocido. Este es un versículo absolutamente, yo creo que todo el mundo lo conoce. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí estamos hablando, la primera frase lo dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y podríamos meditar un poco, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿cómo amamos a nuestros hijos? ¿Hasta qué punto estaríamos dispuestos nosotros a hacer cosas, a hacer sacrificios, a hacer cualquier cosa que fuera necesaria por nuestros hijos? Entonces Dios nos amó de tal manera, nos amó a tal grado que Él consideró necesario entregar a su Hijo, al único y totalmente santo, para que ahora nosotros tuviéramos un medio y una forma de llegar a su presencia. Y si esto no puede ser reconocido como la máxima expresión de la gracia de Dios para nosotros, pues entonces yo creo que nada más podría ser entendido como la gracia. Esta es la mayor expresión de la gracia y del amor que el Señor ha tenido por el hombre. Pablo, dirigiéndose a los Efesios,
también nos habla acerca de esta gracia, ¿no? De que es realmente no es dimensionable para nosotros. Es humanamente difícil de mencionar el alcance que tiene este propósito y estas acciones que hizo el Señor de amarnos de tal manera. En Efesios 2, 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Aquí hay dos advertencias muy claras. Y primero, la salvación no es por méritos nuestros. Esto no es de vosotros. Hay pasajes que nos dicen lo siguiente, que Dios nos amó primero y no nosotros a Él. Y dice también que Dios nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. De manera que absolutamente toda la iniciativa para que nosotros podamos llegar a tener una relación personal con Dios es porque Dios lo ha tomado esa iniciativa y ha derramado ese amor y esa gracia sobre la humanidad. Y está disponible para todo aquel que quiera tomarle, que quiera participar de esto. Pero continuamente nos van a estar recalcando, es por gracia, es por un favor inmerecido que Dios está haciendo contigo. ¿Sí? No es ningún mérito tuyo, no es de vosotros, dice aquí, es un don de Dios. Y no es por lo que tú hayas hecho en la vida, no es por una posición social, no es por una posición económica, no es por una posición cultural, no es por una posición de sabiduría, de inteligencia, de un gran intelecto. No tienes nada que ver con eso, para que la gloria no sea tuya. Porque la gloria siempre será del Señor. El Señor advierte muy claramente, yo no le voy a dar mi gloria a nadie. Es la gloria de Dios la que hace que nosotros podamos tener esa relación con Él. Y nos advierte, cuidado, no es mérito tuyo, absolutamente no es mérito tuyo. Es por la gracia de Dios. Me recuerda así de repente aquel pasaje en donde el Señor nos dice que había un fariseo que le amaba orar en las plazas y en las sinagogas y se ponía de pie y empezaba a decir en voz alta, te doy gracias, Señor, por todo lo que tengo y te doy gracias porque yo diezmo y te doy gracias porque yo hago esto y hago esto otro. Y allá en el rincón donde está un hombre golpeándose el pecho y dice, Señor, sea propicio a mí, Señor, porque yo soy un pecador. No puedo llegar a ti, yo no puedo tener una relación contigo si tú no me perdonas. Y el Señor dice claramente, dijo, aquel que está presumiendo de sus logros está muy lejos de mí. Ese que está ahí arrepentido y realmente está humillado, ese es el que está cerca de mí. Así que no es por obras, para que nadie vaya a andar presumiendo del logro de haber llegado al Señor. Entonces, concluimos que la gracia es la manifestación de amor y misericordia hacia una humanidad que no se lo merecía. Dios ofreció este pacto, Dios nos hizo esta oferta, a pesar de que nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados. Como dice el Salmo 40, realmente Dios nos sacó de una fosa cenagosa, de una fosa llena de lodo, del cieno. No sé si alguno de ustedes haya olido el cieno, es diferente al lodo. El cieno es donde ya hay una mezcla de lodo y todo, pero con el agua ya putrefacta. Y tiene un olor fétido, un olor espantoso, es un olor feo. Y la escritura dice que ahí estábamos, el Salmo 40 sí lo dice, me sacaste de la fosa cenagosa y pusiste mis pies sobre la roca. Eso es un acto de gracia de parte del Señor. Así que, por la gracia de Dios, tenemos una cosa. Dios ama al mundo pecador. En 2 Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la paciencia de Dios hacia un mundo pecador. A pesar de cómo está el mundo convulsionado, como está el mundo en un tobogán y agarrando más y más y más velocidad en una degradación moral, en una degradación de todo tipo, vicios de todo tipo, alcoholismo, drogas, corrupción a niveles gubernamentales, corrupción a niveles inclusive empresariales, en fin, hay una degradación tremenda, tremenda a nivel mundial, y aún así el Señor ha tenido paciencia. En muchos hermanos, muchos creyentes desearían y consideran y están pidiendo y están orando para que el Señor venga y que venga ya. Y es bueno desear que el Señor regrese pronto, porque entonces ya quiere decir que vamos a estar en su presencia eternamente. Pero aquí el Señor nos dice que es tan paciente y nos ama tanto que Él está esperando todavía, porque no quiere que ninguno perezca. Lamentablemente, una gran cantidad nunca van a reconocer al Señor y están destinados a la muerte eterna. Pero el Señor sigue esperando para que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor desea en su corazón. Y pacientemente está esperando, va a llegar un día, va a llegar un punto en que dice, hasta aquí, se acabó la gracia, y entonces se van a desencadenar todos los efectos, todos los eventos que los profetas y el libro de Apocalipsis han descrito por ahí. Ahora, Dios nos provee de un medio de salvación, y es para todos los hombres. Tito, en el capítulo 2, versículo 11, nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero recalca, es la gracia de Dios. Y no perdamos de vista que gracia es un favor inmerecido. Entonces, ese favor que la humanidad no merece, está a disposición. Dios la ha manifestado por medio de Jesús, ya hace 2000 años, un poquito más de 2000 años. Y se ha mantenido, y está disponible para salvación a todos los hombres, es para todos. No hay acepción de personas, no hay nadie escogido, no hay nadie especial, es para todo aquel que crea. El pecador que cree alcanza salvación y vida eterna. El mismo versículo de Juan 3:16. Y volvemos a recalcar la manera en que amó Dios al mundo. De una forma increíble. Y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Y vuelvo a repetir, está a disposición de todo aquel que quiera creer. Romanos nos dice lo siguiente, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que el creer está a disposición de cualquier persona que escuche el Evangelio. ¿Qué es la gracia? Y aquí la pregunta no es en el sentido de la definición. Ya hemos visto que la gracia es un favor inmerecido de Dios. Pero muy bien, así como analizamos la ley, ¿qué no es la ley? Aquí es, ¿qué sí es la gracia? Bien, la gracia es la justicia de Dios. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Aparte de la ley.
La ley no ha sido abrogada. La ley no ha sido cancelada. La ley sigue vigente. Pero ahora, a diferencia de en el Antiguo Testamento, a la ley se le ha añadido el elemento, el espíritu, lo que se llama el espíritu de la ley. Por eso dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir el espíritu de la ley? Como ejemplo yo pondría cuando el Señor dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Esa es la ley en seco. Y se refiere y se interpretaba como un acto físico. El acto físico y nada más. Pero Jesús viene a ponerle espíritu a ese mandamiento y dice, pero yo te digo que todo aquel que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. Ahí está el espíritu de la ley. Entonces ya no solamente estamos hablando del acto físico, estamos hablando de la intención, de los pensamientos del corazón del hombre. Y ya desde antes, desde los mismos 10 mandamientos, ya se expresaba y estaba ahí y medio escondido el mismo propósito, la misma intención del corazón cuando nos advierte. No desearás a la mujer de tu prójimo. El mandamiento no tomarás o no adulterarás con ella. El mandamiento es no desearás. Está hablando de deseos, está hablando de pensamientos, está hablando de intenciones del corazón. Entonces, la ley sigue vigente, pero también se ha manifestado la justicia de Dios. Ahorita vamos a hablar un poco más de la justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Un poco haciendo referencia aquí donde dice para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por retraso, sino que está esperando a que todo el mundo se arrepienta, su paciencia. Y todo aquel que se arrepiente, los pecados pasados le son pasados por alto. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Aquí estamos hablando de un contexto legaloide, en el sentido de la justicia de Dios y el juicio de Dios. Y que Dios es el justo, como dice el versículo 26. Y cuando habla en el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, esa frase, siendo justificados, hace referencia a una sentencia de un juicio. A una sentencia de un juicio. Y me viene a la mente lo que la Biblia dice, el tribunal de Dios. Y por eso digo que esto tiene tintes legaloides. ¿Y cómo funciona un tribunal? Hay un juez, que en el caso del tribunal de Dios es Dios mismo, porque dice la Escritura que Dios es el juez justo de toda la tierra. Hay un fiscal acusador, que es Satanás, que la Biblia dice que es el acusador de nuestros hermanos. Y de todo el mundo, no nada más de nuestros hermanos. Pero dice la Escritura que tenemos un abogado, un defensor, que es Jesucristo, que intercede día con día permanentemente delante de Dios por sus ovejas, por nosotros. Ese es un tribunal.
¿Y cómo funciona? Pues el fiscal va a presentar sus acusaciones, Satanás va a presentar sus acusaciones. Y Sergio Ponce es un pecadorzote por esto y esto y esto y esto otro. Y el juez justo de toda la tierra va a escuchar las acusaciones. Y en su momento, el abogado defensor va a tener que intervenir, porque el juez justo no va a juzgar por lo que diga una sola parte. El juez justo tendrá que escuchar al acusador fiscal, a Satanás, y tendrá que escuchar al abogado defensor, y el juez justo le preguntará al abogado defensor, a Jesucristo, ¿es cierto lo que dice el fiscal? Y la respuesta de Jesucristo puede decir, pues no, digo, pues sí es cierto, sí, lamentablemente sí es cierto, el fulano de tal toda su vida fue así y así y así y así, y pues nunca se arrepintió y pues los pecados están vigentes. Y entonces habrá una sentencia, ¿sí? Y se va a manifestar la justicia de Dios con una sentencia condenatoria. Finalmente está haciendo justicia. Pero el abogado defensor va a contestar en el caso de Sergio Ponce, pues sí, padre, eso era, pero yo pagué todas sus deudas. Yo cargué y pagué por todos los pecados de él. Los pecados de Sergio Ponce fueron remitidos a la cruz del Calvario. Ya no existen. Fueron echados a lo profundo del mar. No existen más. Y entonces el juez justo de toda la tierra tendrá que emitir un dictamen, una sentencia, y dirá, muy bien, Sergio Ponce es inocente, queda justificado. Y quedan cancelados todas sus deudas, todos sus pecados. En el contexto bíblico, eso significaría la justificación de parte del Señor. Nosotros tenemos un abogado por medio de Jesucristo que va a interceder en un juicio delante del Señor por nosotros, y el dictamen, la sentencia de parte del juez justo de toda la tierra va a ser una justificación, va a ser un juicio en donde yo salgo absuelto y se hace la justicia de Dios por medio de Jesucristo en mi vida. Y todo eso, y absolutamente todo eso que pasa, la defensa que Jesucristo hace, el pago que Jesucristo hizo por mis pecados, solamente por el amor y la gracia, por un favor inmerecido, porque realmente yo y nadie en el mundo tiene méritos y se merecía lo que Jesucristo hizo por nosotros. Así que la gracia de Dios se manifiesta en la justicia de Dios. Tenemos una ley del Espíritu de vida y guianza del Espíritu Santo. En Romanos 8, del 1 al 2, nos dice ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí podemos hacer referencia a lo que decíamos de las limitaciones de la ley. La ley no me capacita. La ley no me justifica. La ley mata, la ley no da vida. Porque no estoy capacitado para cumplir con todo lo que la ley pide. Pero aquí nos dice el versículo 1, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la gran diferencia entre la ley y la gracia. Ahora, al haber creído en nosotros en Jesucristo, Él nos ha dado al Espíritu Santo para que more en nosotros. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo tiene muchas funciones en nuestras vidas. Y entre una de ellas es enseñarnos todas las cosas. Otra cosa es que el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de amor, entonces nos enseña a amar.
nos capacita para hacer esas cosas. Y también dice que es un espíritu de dominio propio. Entonces, lo que antes no éramos capaces de hacer, de obedecer una ley, ahora el Espíritu Santo viene y nos capacita para ahora sí poder hacer un cambio en la ley. Y dice el versículo 1, entonces ya no vamos a andar conforme a la carne, ya no vamos a andar conforme a nuestros propios deseos, ya no vamos a andar conforme a nuestras propias leyes, nuestras propias ideas, nuestras propias culturas, costumbres o como se le quiere llamar. Ahora vamos a caminar bajo la guianza del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos enseña, es el que nos revela, es el que nos redarguye, es el que nos exhorta, Él es el que nos capacita, Él es el que nos da dominio propio para poder hacer todos esos cambios en nuestra vida. Entonces ahora tenemos una ley del Espíritu, y es una ley del Espíritu de vida, porque el Espíritu Santo vino a vivificar también el espíritu nuestro que estaban muertos en delitos y pecados, y ahora nos da la capacidad de poder entender las cosas espirituales del Señor, cosa que antes no sucedía. Les pongo un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes trataron de leer la Biblia antes de convertirse al Señor. Yo en tercera secundaria hice un intento. No entendí nada, absolutamente nada, y la estaba leyendo como una novela. Y no entendí nada, pero absolutamente nada. Tiempo después y muchos años, y ya casado, alguien me regaló una Biblia y la abría, eventualmente la abría tratando de leer algo, tratando de dormir, alguna cosa así. No entendía nada. El día que el Señor llegó a mi vida, al día siguiente agarré la Biblia y empecé a leer y a entender absolutamente cómo y qué era lo que el Señor quería decir. Porque la palabra de Dios es espíritu y no se puede discernir intelectualmente, se tiene que discernir espiritualmente. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder entender todo esto y venir a hacer un cambio en nuestra vida. Entonces ahora tenemos un Espíritu Santo que nos guía y tenemos una ley del Espíritu que nos da vida. Ley de Cristo. Puse estos nombres, ley del Espíritu de vida, ley de Cristo, porque así viene textual en la Escritura. En Romanos 8, versículo 2, el anterior, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo. Aquí tenemos la ley de Cristo, que es la ley del amor. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 9, versículo 20, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, él está hablando de la ley anterior, al pacto de las obras, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 7:12, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Recuerden hace que unos puntos atrás les comentaba que la ley no quedó abrogada. Simplemente se conjugó con el pacto de la gracia y ahora la ley tiene un espíritu. Y la ley se interpreta espiritualmente, ya no una ley como las obras, sino que las obras que hace, que pide la ley, que exige la ley, ahora es hecha, pero por la conciencia que tenemos de quién es Dios en nuestras vidas y por una convicción de que lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, no para salvarnos nada más, es para agradar a Dios. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si en verdad cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Me voy a regresar un poquito. En Corintios 9:20 y 9:21, está hablando de una actividad de Pablo.
está hablando de que Pablo iba y compartía. Pablo estaba evangelizando. Y él tomaba ciertas actitudes dependiendo de a quién se dirigía. A los que estaban bajo la ley, él iba y el enfoque que le daba a su predicación era con la ley. Por eso dice, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como si yo estuviera sujeto a la ley. Entonces Pablo lo que aquí dice es que él daba un enfoque a su predicación basado en la ley. Entonces, como que les trataba de hacer entender de que la ley dice esto y es bajo la ley, bajo el enfoque de la ley, y este es el evangelio de Jesucristo. A los que estaban sin ley, el enfoque era diferente. Un poco en las analogías es como están escritos los evangelios. El evangelio de Mateo está dirigido a un grupo de personas, el evangelio de Marco a otro, el evangelio de Lucas a otro tipo de personas. Mateo dirigido primordialmente a los judíos, Marco dirigido primordialmente a los romanos y Lucas a los griegos. Entonces, así es el enfoque que le daba Pablo a sus enseñanzas, a sus predicaciones, al evangelismo que él hacía. Pero por una razón, Pablo lo hacía por una razón. Dice, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Pablo había entendido que la ley de Cristo es el amor y que lo que ahora él tenía, la salvación eterna, el conocimiento que tenía de Jesús, el conocimiento que tenía de la obra que hizo Jesús, él tenía que compartirla a los demás para que los demás no se perdieran. Entonces, por eso aquí nos dice que los dos mandamientos, amarte a ti mismo, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues Pablo lo entendió perfectamente bien, Mateo también, cuando nos dice que de estos dos mandamientos, de amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, depende toda la ley de los profetas, y es porque ahora tendríamos la ley del amor, la ley de Cristo, y la obra de Cristo fue por amor, de tal manera amó Dios al mundo, y entonces ese mismo amor que Dios expresó por mí, ahora yo lo tengo que expresar y tengo que ir y evangelizar a los que no conocen a Jesús, para que ellos puedan tener lo mismo que yo. Entonces, bajo ese entendimiento, la ley de Cristo viene a nosotros para que ahora nosotros vayamos a hacer la obra de evangelización, la obra de evangelismo que el Señor desea para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos libertad en Cristo. Y esto, Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Gálatas 5:1 y 13. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. ¿A qué libertad se refiere? Recordemos que la ley esclavizaba. Recordemos que la ley mataba. Recordemos que la ley te mantenía atado al pecado. Por cuanto no podías cumplir con toda la ley, entonces permanecías. Mientras estuvieras bajo la ley, permanecías atado y esclavizado a la ley. Pero ahora, bajo el pacto de la gracia, el Señor nos viene a traer libertad en Cristo. Libertad de esa esclavitud. Consideremos que se llegó al grado, la esclavitud se llegó al grado de que ya en una religiosidad se había distorsionado la ley de tal manera que había una serie de mandamientos en donde la gente, el día de reposo, por ejemplo, no podía ir a hacer prácticamente nada, tenía que permanecer en sus casas encerrados, no podían caminar más de 1 milla, no podían ir y hacer cegar en los campos.
estaban atados, estaban esclavizados a un montón de mandamientos, y ahora el Señor viene y nos dice, y ¿quién de ustedes, si su buey cae en un pozo, no va y lo saca, aunque sea día de reposo? Entonces, el Señor viene a traer una libertad ahora en Cristo, porque ya como no es por obras, sino es con la intención del corazón, entonces lo que uno hace no es juzgado por el Señor por las obras con que hacemos, sino por la intención con que hacemos esas obras, que está muy relacionado también con el pasaje anterior que vimos, de ir y predicar el Evangelio. Así que tenemos libertad en Cristo. Hay una ley de la libertad en Cristo Jesús y ya no estamos atados al pacto de obras de la ley. Las obras que hacemos ahora son obras que las hacemos precisamente por el entendimiento que tenemos. Son obras que hacemos por la fe. No es un pacto de obras ahora, sino que las obras que nosotros hacemos, los hacemos por fe, con un pleno entendimiento de qué es lo que Dios desea que hagamos. Hay un pacto de la libertad. Gálatas 4, 22 al 26. Y ya con esto vamos a terminar. El pacto de obras y el pacto de la libertad tiene que ver, espiritualmente hablando, con la descendencia de Abraham. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Recordamos el pasaje de Abraham, en donde Sara, por su edad, consideraba que ya no podía tener hijos, y entonces le ofrece a Abraham que tenga un hijo con su esclava, Agar, y Abraham, pues, lo hace, y Abraham tiene un hijo, pero que es de la esclava, y la promesa del Señor era que iba a ser un hijo de Sara. Entonces, eso tiene la connotación espiritual de que el hijo de Abraham, Ismael, es un hijo que nació en la esclavitud, porque su madre era esclava. Y el hijo de Sara es el libre, el que nació de la unión libre y es el hijo de la promesa. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. O sea que el de la esclava nació por iniciativa de Abraham, o sea, no fue una iniciativa del Señor, pero el de la libre sí, fue por la promesa del Señor. Y aquí lo dice el mismo Pablo a los Gálatas. Esto es una alegoría. Estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. La ley da hijos para esclavitud. Es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la Jerusalén terrenal. Y esta con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, que es la Jerusalén en donde el Señor va a reinar, en donde el Señor Jesús, el Dios mismo, va a reinar, es madre de todos nosotros, los que hemos creído, y es libre de la promesa, del pacto de gracia. Por hoy vamos a dejarlo aquí. En la semana próxima vamos a continuar. Esto es un repaso, es una meditación de lo que sí es la gracia. Realmente me hubiera gustado hacerlo más despacio, un poquito más amplio, pero bueno, el tiempo nos limita un poco. Así que lo vamos a dejar de momento. Vamos a continuar el próximo martes, si Dios quiere, para terminar las 3 partes del estudio. Vamos a orar para terminar este estudio y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos permite, Señor, de estar en tu presencia, delante de tu trono de la gracia, Señor.
Gracias por habernos hecho entender y por habernos hecho partícipes, Señor, de este pacto de la gracia, aun cuando sin mérito alguno, Señor, nosotros no teníamos ningún derecho de poder entrar a tu presencia. Pero tú nos amaste, Señor, y tú nos escogiste, y nos amaste primero y nos escogiste primero, y no fuimos nosotros los de la iniciativa. Fuiste tú, Señor, el que puso sus ojos en nosotros, el que nos sacó, Señor, de nuestra condición pecaminosa, nos sacó de la fosa cenagosa en la que nosotros vivíamos, y pusiste nuestros pies en la roca. La mayor manifestación de tu gracia, Señor, el que nuestro Señor Jesucristo pagara por nuestras culpas, que el Señor Jesucristo pagara nuestros pecados, y que, Señor, ahora, delante de ti, somos limpios, somos justificados. Tú nos has declarado inocentes de todas nuestras culpas por esa obra perfecta, esa obra grandiosa, esa obra maravillosa que nuestro Señor Jesús hizo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos has dado, el cual nos guía día con día, el cual nos revela, Señor, tu propósito, el cual nos revela tu gracia, el cual nos revela y nos hace entender tu palabra, el cual nos da dominio propio, Señor, para que nosotros podamos cambiar nuestras vidas, una vida nueva a la que tú nos has llamado, porque así dice la Escritura. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas han pasado. Y ahora vivimos una nueva vida guiado por tu Espíritu y en la gracia de nuestro Señor Jesús y en la gracia de nuestro Dios y Padre. Te bendecimos, Señor, y oramos para que la guianza, Señor, la unción, la presencia de tu Espíritu nos guíe y nos lleve, Señor, nos exhorte, nos redarguye cuando sea necesario, para que nuestra vida, Señor, vaya creciendo más y más espiritualmente delante de ti, para que podamos conocer más y más de lo que hay en tu corazón para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos conocer más y más de tu corazón también, Señor, y que nos ponga el dominio propio, Señor, para poder hacer los cambios en nuestra vida y poder vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito para el cual nos has llamado a cada uno de nosotros. Bendecimos tu santo nombre en esta noche, Señor. Te damos gracias por la gracia que has derramado sobre nuestras vidas. Bendito seas por siempre, Padre, en el nombre de Jesús, y recibe toda la gloria, Señor. Toda la gloria, porque no tenemos ningún mérito propio, Señor. Tuya es la gloria, la honra, el poder, el imperio, por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a abrir tus cámaras, hermano Andrés, si quieres terminar la reunión, los testimonios y todo lo demás. Sigo adelante yo con esto. Sigo yo. Gracias. Sí, adelante, muy bien. Gracias por enseñarnos esta lección de que nuestra vida se debe a la gracia de Dios. Nuestra salvación y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Todo totalmente está claro a través de la Escritura. Vamos a orar ahora por las personas con necesidades. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar por los que tengan no solamente la enfermedad física, sino aquellos que tienen angustia, ansiedad, que están algunos al borde de la depresión, desánimo, etcétera. Todas estas cosas, algunos abatidos, todas estas cosas impiden una vida firme, una vida fuerte y una vida de servicio y de adoración al Señor. Vamos a orar. Señor, tú dijiste que habías venido a sanar a los enfermos, a sanar a los quebrantados de corazón, Señor, a dar abundancia de vida, Señor, y muchas a través de esta época que estamos viviendo han caído del gozo y de la paz que es el fluir continuo de un creyente. Aún en pruebas, sabemos que en medio de la prueba tú nunca nos abandonas, Señor. Tú vas con nosotros, aunque andemos en valles de sombra de muerte como los que estamos viviendo. Y esto
no solo muerte física, no solo amenazas a la salud, sino también a la economía, a la paz interior, a las relaciones internas con las demás personas. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Salvador y nuestro sanador. En el nombre de Jesús te pedimos por todos aquellos que están pasando por este tipo de necesidades, Señor. Tú los conoces, tú sabes quién, pero ahora juntos, unidos, oramos para que sean restaurada la paz, el gozo, la salud, el bienestar en cada uno, porque sí, Señor, sabemos que esa es tu voluntad. Sabemos que como ovejas tú nos guardas, tú nos cuidas, tú nos alimentas de verdes pastos y aguas tranquilas. Gracias, Señor, porque el enemigo no podrá tocarnos. Nosotros, aún a veces en que no sentimos, porque no se trata de nuestros sentimientos y nuestra alma, sino que andamos por fe, no por vista, no por sentimientos, sino por fe. Y la fe es la certeza de lo que se cree y la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios, que diste tu vida por nosotros, que nos rescataste y que nos das gracia para vivir esta vida abundante según tu voluntad. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por los hombres y mujeres que están presos, aquellos por los cuales de alguna manera están privados de su libertad. Señor, tú eres quien da libertad a los cautivos. Sabemos que aún muchos de los que están ahí te conocieron y han crecido en ti, Señor, y les diste libertad en su corazón, en su espíritu. Pero, Señor, ahora te pedimos para que tu justicia obre y ellos sean liberados y puedan hacer vidas de servicio para ti y de amor para todos los demás y recibirlo en abundancia. Gracias, Señor, por todos aquellos que diezman fielmente, conociendo que tú eres, tus ojos están puestos sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, te adoramos y te damos toda la honra, la gloria, el poder, la alabanza y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, pues vamos a terminar esta parte.